Hola, este va a ser un blog totalmente distinto. Quiero que sea como un poco más conversado, más medio normal. Me pedí comida y todo. Hoy quiero hablar del centro histórico de las ciudades. Les voy a contar porque este tema me apasiona tanto. A mí me fascina hablar de ese tema. Yo en algún punto sí me planteé como enfocarme en eso, en arquitectura, pero eso es muy complicado porque es como algo que tiene que ver mucho con el espacio público o no el espacio público, sino con lo público. Y muchas veces hay mucha burocracia y muchas cosas. Y les quiero contar desde dónde viene como todo ese gusto y todo. Yo cuando empecé como en tercer semestre, tuve un profesor que hablaba mucho como de los centros históricos. Yo ni siquiera sabía si todas las ciudades debían tener centros históricos, absolutamente nada. Entonces fue un tema que me empezó a apasionar porque él dijo, Medellín no tiene centro histórico. Y yo como así. Entonces empezó a contar, él había trabajado en un libro que se llama Expurgo. Expurgo es un libro de arquitectos, es lo que entiendo, lo que él nos contaba. Es un libro de arquitectos que hicieron muchas propuestas para el edificio Mónaco, para que no se explotara, sino que se convirtiera desde la estructura, desde lo que había, en un centro de memoria, en un lugar que funcionara como para las víctimas del narcotráfico y todo esto. Él empezó a hablar como de que las ciudades tenían una memoria y esa memoria se tiene que proteger. Como que es un tema que me apasiona muchísimo porque me da mucha curiosidad cómo las ciudades conversan con la memoria, con su historia. A mí me da mucha curiosidad, es una pregunta que yo he tenido desde demasiado tiempo y es como, ¿cómo qué consideran las ciudades que debe quedarse? O sea, ¿qué consideran que es centro histórico? ¿Esto sí se protege porque es parte del centro histórico o esto no? Eso me genera mucha curiosidad. Como de aquí en unos años, ¿qué de lo que está o de lo que se está construyendo ahora será parte del centro histórico en el futuro? En fin, ahí nació como esa pregunta de, pucha, ¿qué centro histórico? ¿Cómo así las ciudades tienen memoria? ¿Las ciudades también conversan con su historia? Todo eso. Hoy estoy haciendo un trabajo en Medellín. Este tema me apasiona, pero yo ya le hice el luto de que yo no quiero trabajar en eso. Resulta que sé, muchas veces yo siento que hay cosas que son muy complicadas en la vida y una de esas es, puta, eso es jodido cambiar una ciudad. O sea, para eso se necesitan generaciones de generaciones de generaciones, generación y generación y generación. Yo en algún punto quería trabajar en los centros históricos de las ciudades. Pero esos son temas súper complicados, ¿saben? O sea, hay mucha burocracia, demasiada, y los cambios que uno quiere hacer son muy complicados porque ciudades como Medellín dependen muchísimo de todo, está súper conectado, lo económico, lo cultural, em, lo turístico está siempre muy conectado. Entonces, ese tipo de cosas son muy complicadas porque hay personas que obviamente quieren defender sus intereses económicos de la mano de el turismo y es normal y respetable. Pero saben, entonces yo ya hice el luto de eso. Entonces les quiero hablar un poco de este tema porque a mí me fascina. O sea, es un tema que a mí me apasiona. O sea, yo me puedo derretir en la vida con este tema. Y me apasiona no porque yo quiera criticar una ciudad, sino me apasiona porque viene de unas ganas de, pucha, si yo estuviera ahí, yo haría esto, yo, ¿saben? Como Medellín es una ciudad que tiene mucho potencial y eso me da rabia. Siento que desde ahí nace como la rabia, como, pucha, es una ciudad de la que desde que iba creciendo me iban hablando que era una maravilla, ¿sí? Y como que siento que ustedes dirán como, obviamente a Medellín no le quita lo maravillosa, nada que no tenga centro histórico, pero es una conversación que se genera y también como la gente se apropia de la ciudad y lo que está pasando, o sea, las personas, los paisas ya no pueden vivir en Medellín porque Medellín se volvió más costoso que Bogotá. En fin, voy a empezar. Entonces, el profesor
participó en este libro y me contaba que la ciudad hablaba mucho de cómo se comunicaba con sus acciones. Al edificio Mónaco lo explotaron con dinamita, ¿sí? Entonces es como, ok, este edificio que se trata de Pablo Escobar, que nos hizo tanto daño, lo vamos a explotar. Lo vamos a explotar porque no queremos saber nada, porque queremos cerrar ya todo ese círculo de violencia, de que nos reconozcan por el narcotráfico. Cerremos, ya no quiero, ¿sí? Pero es como, o sea, ¿saben? O sea, es algo súper contundente y es algo violento después de todo. Y aquí el problema es que no se permite como la charla, ¿no? Como la charla alrededor de esto, de qué fue lo que dejó, como un precedente, tampoco se deja ninguna conmemoración, sino se va a hacer un parque como de las cenizas, ¿sí? O sea, como que al final ese círculo de violencia no terminó si al final la alcaldía de Medellín siguió usando esa violencia para esconder esa historia. Porque si explotan algo es porque ya no lo quieren ver más, ¿no? O sea, es como, pucha, o sea, quiero tirarlo, o sea, sí, es un acto muy violento al que se le responde a la violencia, entonces es como, ¿saben? Por ahí ese tipo de cosas hace que uno comprenda más la ciudad. Entonces es súper interesante. Yo empecé a averiguar por qué decían que Medellín no tenía centro histórico. Entonces me encontré con que la alcaldía de Medellín derrumbaba casas coloniales y casas republicanas para el avance del comercio, para crear edificios, construir edificios. Imagínense. Y esto en los centros históricos, eso es como puta. O sea, eso es como un ejemplo. O sea, es que no sé si se puede comparar como los centros históricos o es como en Cartagena la muralla. Entonces imagínense tumbar una de esas casas para construir un hijo de madre rascacielos. O sea, es como, uy, uy, Dios mío. O sea, es súper denso. Y porque se han dejado muchos lugares. O sea, tengo entendido que se quitó la plaza de Guayaquil, ¿sí? Lugares importantes. Y esto, pues ustedes dirán, ¿por qué el centro histórico es tan importante de una ciudad? Porque es con lo que las personas se sienten identificadas y yo sé que eso suena como del corazón y todo eso, pero no, literalmente es eso. Muchas veces la arquitectura y los cambios que suceden en los barrios o en las ciudades no son por cosas inmensas o por cambios extremadamente gigantes, no, son porque la propia gente se apropia de estos lugares, ¿me entienden? O sea, hay cosas que sí ayudan a que las personas se apropien más de un sitio, que es urbanismo táctico, que es, o sea, lo voy a decir en unas palabras muy simples, pero no es solo eso, es pintar baldosas de un parque que está lleno de personas habitantes de calle y que las personas al pasar ahí dicen voy a evitar este sitio porque lo percibo peligroso. Entonces al pintarlo se quita ese estigma, se quita esa percepción y no solo con eso, eso está pasando en un parque por acá. Yo desde que entré a la universidad pasaba y mucha gente le decía el parque de los orines porque oría a orines y muchos habitantes de calle dormían ahí. Y no está mal, ¿sí? Pero es como, es un lugar en desuso y es espacio público, no se está aprovechando. O sí se está aprovechando, perdón. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a pintar las baldosas y empezaron a hacer actividades como mercados o cosas por el estilo. Y ahora ese lugar es habitado y ya no huele a chichi. Entonces son ese tipo de cosas súper interesantes. Y también hablo de, hay una obra arquitectónica que es la librera, em, la Biblioteca España, que es hecha por uno de los mejores arquitectos de Colombia que se llama Giancarlo Massanti y la fachada se cayó, ¿sí? Entonces hablan de que es súper descontextualizada, todo este tipo de cosas. Y bueno, les quería contar esto, no terminé de contarles mucho, pero pues siento que les puse un poco en contexto. Díganme si este tipo de videos les gusta
Y ya, espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Es un tema que a mí me fascina, me mata. Como la ciudad, uno la ve como un ente de verdad, ¿saben? Como una persona que también habla de su trauma, todo esto. Ya,